Nuestra esperanza es que conozcas a Dios, encuentres libertad, descubras tu propósito y hagas la diferencia. Al terminar la reunión, comienza tu proceso hablando con un líder, siendo parte de cualquiera de nuestros grupos pequeños o sirviendo. Pero por lo pronto, prepárate para este mensaje de Isaac Cortés. Pero el día de hoy quiero entrar de lleno a un mensaje que es particularmente de esas historias que rara vez vemos entre los detalles, de un milagro tan significativo que hace Jesús al cierre de su ministerio. Y he titulado este mensaje, si tú vas a tomar notas el día de hoy, el legado del Evangelio. Ayúdame a orar. Padre, el día de hoy buscamos tu dirección. El día de hoy pedimos, Espíritu Santo, para que sea tu palabra, tu voz, edificando a cada creyente que está aquí el día de hoy. Señor, escucha nuestra voz y escucha nuestro clamor. En el nombre de Cristo Jesús y toda la iglesia decimos amén. El día de hoy quiero hablarte acerca de esos milagros que rara vez son mencionados dentro de la iglesia y sin duda rara vez son mencionados en la historia de Jesús. Nos encanta escuchar acerca de todo tipo de milagros cuando Jesús abre los ojos del ciego. Nos encanta escuchar los milagros cuando Jesús devuelve el oír a esa persona que no escuchaba. Nos encanta escuchar de milagros de aquel que era paralítico y Jesús se encuentra con él, viaja a la distancia, le dice: en mi nombre, levántate. Nos encanta escuchar ese tipo de milagros. Milagros que sin duda se ven a lo largo de los evangelios, donde Jesús llama al marginado y lo restaura, al pecador y lo redime. Pero el día de hoy vamos a hablar de uno de esos milagros en los cuales los evangelios, cada uno de ellos lo menciona. Y es una lección para toda la iglesia. Es una de esas enseñanzas que un 2025 necesitamos todavía llevar tú y yo en nuestra jornada. Y hoy quiero adentrarme a este pasaje de Lucas 22. Este es el cierre del ministerio de Jesús. Este es el cierre del espacio en el cual ya había ministrado a muchos, ya había tocado a muchos, ya habían escuchado su voz muchos. Había pasado el tiempo de estar en el aposento alto junto con sus discípulos. Había pasado ese tiempo donde les había enseñado acerca de la humildad y había lavado sus pies. Y hay un instante donde se retira con su grupo íntimo a orar, a ese lugar que tú y yo conocemos como el Monte de los Olivos, aquel lugar que se llamaba Getsemaní. Y aquí es donde quiero tomar esta parte de la historia. Si el día de hoy traes tu Biblia, puedes seguirme. Si no, lo vamos a tener aquí en pantalla. El versículo 39 dice de esta manera: Jesús salió de la ciudad y corrió, como era de costumbre, se dirigió al Monte de los Olivos. Y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Respuesta para todo, hermanos: oren para no caer en tentación. Entonces él se separó de ellos una buena distancia y se arrodilló y empezó a orar. Y decía estas palabras tan conocidas para ti y para mí: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Pero, y aquí está el pero que transformó la historia, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se les apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. Y cuando terminó de orar, volvió a los discípulos. Los encontró dormidos, agotados, con tristeza porque estaban durmiendo. Les exhortó a levantarse y les dice: oren para que no caigan en tentación. Versículo 47 dice: todavía estaba hablando Jesús cuando apareció una turba, o sea, un grupo de personas. Y al frente iba uno de los 12, el que él llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que estaba pasando, le dijeron: Señor, ¿atacamos con la espada?
Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Mas sin embargo Jesús responde de esta manera, diciéndole: déjenlos. Entonces tocó la oreja del hombre, y la palabra dice que en ese instante lo sanó. Qué increíble esta historia de Jesús. Una historia que sin duda habla de este último milagro que realiza Jesús antes de ir a la cruz. Este último milagro que es relatado en cada uno de los evangelios. Un milagro tan significativo para reflejar que Él era el Mesías prometido. Ese milagro mencionado no solamente en aquel lugar, pero la trayectoria de lo que se iba a cumplir en las páginas de la profecía del Mesías, que iban a estar relatados como muestra de la continuidad de la orquesta divina que Dios estaba creando en ese momento. Se habla de que ese fue el lugar de traición de Jesús, como lo mencionan en Salmos 41:9, que habla que un amigo íntimo en el cual Jesús confiaba, el cual Él había partido el pan, el cual Él tenía esa intimidad, lo iba a traicionar. Se habla, como se dice en Zacarías 11, del 12 al 13, de que iba a ser vendido por 30 piezas de plata. Se habla de que iba a ser herido y abandonado, como Zacarías 13:7, aquel que hiera al pastor y las ovejas se dispersen. Se habla de que en ese lugar iba a comenzar el proceso de sanidad y paz, como lo decía Isaías 53:7, hablaba de un hombre angustiado, un hombre afligido, que iba a traer paz sobre toda la región. Jesús está en uno de sus peores días. Este iba a ser el inicio de toda una jornada de lo que el día de hoy tú y yo llamamos la pasión de Cristo. Este es el momento cúspide de la historia, donde toda la culminación de su ministerio se ve reflejado por un momento tan significativo como este. Uno de sus peores días. ¿Hay alguien aquí que ha tenido un día terrible? Tal vez fue esta semana, tal vez fue esta temporada. Sin duda creo que recordamos tantas veces los peores días de nuestra historia y rara vez recordamos los buenos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los malos parecen que siempre dejan una huella en nuestras vidas. Yo puedo voltear a ver cada uno de esos peores días. Puedo voltear a ver aquel día que llegó una enfermedad inesperada. Tal vez fue aquel día que para ti el examen que habías estudiado, por alguna situación no pasaste. Y dijiste, ¿qué voy a hacer? Tal vez fue a ti que no pudiste hacer un pago tan significativo a pesar de que ahorraste y tuviste el esfuerzo, no se dio y no pudiste comprometerte. Tal vez fue el accidente de carro que te dejó a un lado y fue completamente inesperado y sucedió algo fuera del ordinario. O tal vez fue un robo que te dejó al lado del camino y tú dijiste, ¿y ahora qué hago? Fue uno de los peores días, sin duda. Yo me acuerdo de esto cuando fue el lugar, cuando yo tuve un accidente en la nieve, me acuerdo. Cuando un mexicano tiene un accidente en la nieve no sabe qué hacer. Estamos ahí perdidos. Porque me acuerdo salir del carro, lo abrí, lo veo y digo, ¿y ahora? Me sentí como el Chavo del 8 saliéndose del barril, ¿no? Dije, ¿qué hago? Me acuerdo de ese día tan significativo. Me acuerdo del día en el cual como niño íbamos pasando por una colonia conflictiva, un amigo y yo, y nos robaron. Y me acuerdo que ya no podía pasar por esa calle. Es que me quitaron el reloj. O sea, me acuerdo. Fueron de esos días terribles. Me acuerdo de aquel día cuando me expulsaron de la escuela. No les voy a contar eso, es para otro sermón. Fue un día terrible. Me acuerdo del día que me enfermé del otro lado del mundo. Y Dios estuvo conmigo. Me acuerdo del día que mi papá murió y Dios estuvo con nosotros. Pero aún en el peor día, ninguno de ellos se compara a este momento tan significativo de Jesús. La palabra lo relata como que de la agonía sudaba sangre. ¿Qué tanta agonía debería estar sentido Jesús en ese momento? Que la agonía lo llevó hasta ese lugar, al lugar más doloroso. Y mientras tanto sus discípulos en ese lugar estaban durmiendo. Y muchos vemos a los discípulos y decimos, ¿por qué se quedaron dormidos? Pero ojo,
Los discípulos no sabían exactamente lo que estaba por acontecer y ponte a pensar en ello. Los discípulos acaban de tener una jornada larguísima. Acaban de tener esta última cena con Cristo. Acaban de pasar por una jornada en la cual les lavaron los pies. Los llevó todavía una caminata a Getsemaní. Ojo, ¿cuántos de nosotros ya después de la comida ya nos estuviéramos quedando dormidos? Y sin embargo, los discípulos saben que hay algo que está sucediendo en ese momento. Están a punto de perder a Jesús. Y la misma agonía y tristeza que ellos sentían les dio cansancio. Y se quedan dormidos. Y fue en ese lugar donde Jesús experimenta traición. Sin duda, traición es una de las cosas más dolorosas que el ser humano puede experimentar. Aquella persona que te dijo, voy a estar contigo. Aquella persona que te dijo, hey, en las buenas y en las malas. Aquella persona que te dijo un día, no hombre, no importa lo que suceda, voy a caminar contigo. Y de saber que esa misma persona sería la que entregaría al Salvador ese día. Y sin embargo, Jesús en ese momento de aflicción realiza un milagro. Y lo que más me llama la atención es que no hace un milagro aquel que tú y yo tal vez esperamos. Por así decirlo, al bueno, al que va a la iglesia todos los días, al que es su seguidor. No, está haciendo un milagro aquel que lo odiaba, aquel que parecía que ni siquiera era un representante de él, al contrario, vendía a prenderlo. Y Jesús realiza un milagro tan significativo en su historia. ¡Qué increíble! ¿Por qué Jesús lo hace? Ojo, esto no es de manera accidental. Jesús tiene algo que enseñarnos. Jesús tiene algo que a través de este pequeño evento es tan significativo como un milagro que cambió la historia. Y todo esto está sucediendo en Getsemaní, el lugar de lucha y agonía, el lugar de obediencia y sumisión, el lugar que es el contrastante del jardín del Edén, donde hubo desobediencia, se refleja una vez más obediencia. Transforma todo en ese momento. Y es el lugar donde la oración y la vigilia suceden. Y es el lugar del comienzo de su pasión. Sin duda, todo está en caos. Todo en ese momento, si tú has visto en las películas, pasa constantemente. A lo mejor cuando has visto una película donde está pasando un incendio en una casa, o los terremotos, y es ese momento donde el héroe todo se mueve en cámara lenta, ¿no? Y ahí va. Pero hay algo que sucede. Siempre cuando estás viendo una de estas historias y que hay algo que pasa en cámara lenta, si ves una casa que se está quemando, hay un momento donde la persona, al momento de sacar a lo mejor a sus seres queridos, se regresa. Hay algo importante que dejó atrás. Hay algo que no puede solamente abandonar. Hay algo que es tan significativo que dice, tengo que volver aún en medio de ese tiempo de tempestad. Y lo que sucede en ese lugar fue que en medio de la tempestad Jesús persevera y sigue adelante con algo más grande para mantener ¿qué? El legado del evangelio vivo hoy. Porque lo que sucede en ese momento, alguien saca una espada. ¿Y quién es? Juan 18:10 dice que Simón Pedro tenía una espada, la desenfundó y hirió al siervo del sumo sacerdote. La Biblia dice cortándole una oreja, la cual, la derecha. ¿Y quién era ese siervo? Interesante que la Biblia lo menciona hasta su nombre. Dice, el siervo se llamaba Malco. No era Malcolm el de en medio, Malco. Imagínate, Malco. ¿Por qué era tan significativo agregar esa pequeña línea dentro de ese texto? Porque si no sabes, Malco era el siervo del sumo sacerdote Caifás. ¿Y quién era Caifás? Caifás era el sumo sacerdote del tiempo de la temporada de Jesús, el cual ese tiempo estaba constantemente buscando cómo matar y aprender a Jesús. Mas sin embargo no podía. ¿Por qué? Porque Jesús era un hombre de paz. Y todo lo que Jesús hacía, lo hacía con paz detrás de él. Y no había nada, ningún registro el cual él pudiera decir, ahora sí. Fíjate lo que hizo Jesús, fíjate lo que hicieron sus discípulos. Y me fascina porque aunque Pedro toma esa posición,
Jesús dice, no, Pedro, escúchame bien. Este no es el momento para tirarte y empezar a hacer tu chiflazón y decir, necesito sacar a él. No. No vas a tirar a un lado el legado del evangelio por un carácter que no se representó como tú y yo sabemos que el Dios del universo nos está diciendo el día de hoy que seamos hombres de paz. Y en el lugar más significativo, en el caos donde todo el mundo pudimos haber dicho, ahora sí, no, espera. Y Jesús hace lo inédito. El corazón de Jesús se refleja en ese momento. Y sin duda tal vez tú y yo nos podemos empatizar en cualquiera de estos dos. El corazón de Pedro, que estaba diciendo, hey, pero necesito hacer algo. Y saca su espada. Y el corazón de Jesús, que mantuvo la cordura. Porque sabía que el legado del evangelio estaba en ese momento en la balanza. No vamos a perder todo lo que Dios ha hecho por un momento como este de agresión. Vamos a transformar la historia. Y es en ese momento que Jesús sigue adelante con este testimonio para guardar constantemente lo que Dios había puesto en sus manos. Mateo 26, 52, 53 le dice a Pedro, guarda tu espada, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. Y me encanta esta siguiente frase porque dice en el 53, ¿crees que no puedo acudir a mi Padre? Y al instante podría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles. Qué increíble es esto. Esto me da escalofríos a mí pensar. De saber que Jesús es como una bomba atómica en ese momento y los ángeles están así. ¿Ya hizo la señal? No, todavía no. Ok. ¿Ya lo hizo? No, todavía no. Ok. Están literalmente a la espera de cualquier comentario de Jesús. En ese mismo instante, aquel que tiene el poder de transformarlo todo, decide humillarse ante todo. ¿Por qué? Para guardar y perseverar el evangelio. Qué increíble que en medio de la tempestad no dijo, no, es tiempo, ya no puedo más. Pero al contrario, le dice a su propio discípulo, guarda tu espada. Este no es el momento para que todo lo que hemos trabajado, el enemigo en un solo instante puede cambiar la historia. Y sin duda, si algo hubiese pasado fuera de eso, si Jesús hubiera dicho, ataquen, ¿qué hubiera pasado? El evangelio que tú y yo el día de hoy proclamamos no existiría. Por un momento como ese. Sin embargo, Jesús dice, hey, vamos a mantener el evangelio. Y sin duda la visión que hemos estado compartiendo este año de compromiso y devoción es algo que el día de hoy quiero invitarte a mantenernos comprometidos en un 2025 con un Dios que sigue estando presente. ¿Qué sucede en ese momento de caos y tempestad? Número 1, Jesús mantuvo el legado de la paz. Jesús mantuvo el legado de la paz. Él ya estaba parado sobre Getsemaní. Y si no sabes lo que significa Getsemaní, Getsemaní significa prensa de aceite. Es el lugar donde se presiona el olivo y derrama el aceite. Está en el lugar de presión. Mas sin embargo Jesús no reacciona de esa manera. Jesús se mantiene con una mente clara y mantuvo paz en medio de la adversidad. ¿Por qué te digo estas dos cosas? Claridad y paz. Porque el mismo Jesús que se entregó en ese lugar vive en ti. Ese mismo Jesús puede traer a tu vida a través de su Espíritu Santo paz y claridad en medio de la tempestad. Hay alguno que el día de hoy tal vez necesite más paz. Hay alguno que tal vez el día de hoy necesite más claridad dentro de su vida. No sé tú, pero yo necesito de su presencia para poder tener esa paz. Paz. Jesús está en medio de la adversidad y no cae en esa tentación. Deja de seguir dando el día de hoy tu paz a otras cosas, la cual Dios te ha llamado a que tú la tengas. Por si no lo sabes, cuando Él entrega su Espíritu, nos deja su paz. Por eso Juan 14, 27, Él dice a sus discípulos, la paz les dejo, la paz les doy. Yo no los doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden.
Pero pastor, ¿por qué a veces no siento esa paz? Porque esa paz de Cristo tiene que cultivarse. ¿Cómo estás cultivando esa paz que ya nos dejó? ¿Estás pasando tiempo con Él o estás dejando que los dardos del enemigo constantemente te estén golpeando? ¿Cómo se ve eso de manera física? Hoy quiero invitar a 2 amigos a que me ayuden a hacerlo de una pequeña ilustración. Ayúdame a darles un aplauso y a pedirles que pasen al escenario el día de hoy. Ay, ahí vienen corriendo. Gracias a los dos. Gracias, eso. Ahora sí, otra vez. Gracias. Bajen. Sin duda, yo creo que todos nosotros hemos pasado por un proceso en el cual vemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, lo que sucede en comentarios de redes sociales. Híjole, en Monterrey les encanta platicar por comentarios. Ahí tienen la lista. Lo que sucede de repente en la escuela de tus hijos. No te sucedió a tu hijo, pero como sucedió en la escuela, ahí lo llevamos. Lo que sucede muchas veces a tu alrededor, la economía, la contaminación, el tráfico, el exceso de trabajo, la falta del ejercicio, de comer bien. ¿Y qué hacemos? Empezamos a llevarnos todo. El día de hoy quiero representarlo de esta manera. Yair tiene algunas pelotas y ¿por qué no se las avientas a Carlos? Y checa esto. Yo no les doy la instrucción de que cachen las pelotas. Esas, por inercia, al momento de escuchar y ver algunos de estos problemas, nosotros comenzamos a cachar estas pelotas. ¿Pero qué crees? Este no es el juego de Dios. El juego de Dios no fue hecho para que tú y yo, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, lo agarremos y nos lo llevemos. Regrésaselo a Yair, por favor. Este es el juego que el enemigo quiere que estemos llevando constantemente. Lo que te lo llevas contigo. Y el problema es que cuando llevas ese peso, ¿qué crees? Apenas llega el lunes y ya vienes cargado. Ya vienes agotado porque llevas cargando todo ese peso extra que era completamente innecesario. Y el problema es que te lo llevas contigo de la oficina a tu cocina. De tu cocina a la iglesia. Dios, tú eres grande, llévatela. Y el Señor, yo no te dije que te lo agarraras. Cuando Jesús está siendo intervenido, está siendo atrapado en ese momento, hubo muchas bolas que pudieron, Jesús, ¿qué hacemos? Eres malo, ¿qué está pasando? Y Jesús mantiene su claridad, su paz y su cordura. Y es como esto. Imagínate, ahora aviéntaselos otra vez. Es como si se la aventaran. Nada. Tal vez sea tiempo de comenzar a regresar a la claridad, paz, cordura que Cristo nos está invitando a tener para que las bolas de la vida, los problemas innecesarios, deja de agarrarlos. Estás como Pedro cortando orejas todo el tiempo. Hay algunos que sin duda tienes todo un cajón lleno de ellas. No. Hoy, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a limpiar ese cajón. Y que lo único que esté dentro de ti sea su paz, su claridad, su misericordia, su gracia, benignidad, dominio propio. Amén. Pásenle, chicos, gracias. A ti te digo, iglesia, mantente firme. Isaías 26:3 dice, al carácter firme, ¿lo guardas en qué? Perfecta paz. ¿Pero por qué? Porque en ti confía. Ese es el lugar que Dios quiere llevarnos a todos. El lugar de firmeza que habla Isaías 26:3, el lugar de perfecta paz. Aún en medio del caos. Número 2, Jesús mantuvo su propósito en medio del dolor. Escúchame bien esto, porque muchos hemos confundido en la iglesia y hemos pensado que el dolor es parte de conocer nuestro propósito. Y eso no es verdad. Dios no te ha dado dolor para darte un propósito. Él ya puso propósito en ti desde el vientre de tu madre.
El propósito ya lo puso en tu vida. No dijo, salió Ramiro. Ups, no le puse nada. No. Ramiro es la respuesta de la oración de alguien más. Dios ya puso propósito en la vida de esta persona desde el vientre de su madre. Pero hay algunos que lamentablemente empiezan en este propósito de dolor y piensan que el dolor ha sido nuestro propósito. Y no me malentiendas, el dolor es necesario para refinar nuestro propósito. El dolor es necesario para definir aún más nuestro propósito. Y no quiero solamente hacerlo o minimizar tu dolor, pero necesito que entiendas esta verdad tan esencial. Lo primero que hacemos usualmente cuando hay dolor, lamentablemente, es tirar a un lado nuestro propósito. Ese no fue el lugar que Dios nos hizo para, te voy a dar dolor, tira el propósito. Pero ¿cuántos creyentes vemos constantemente que al momento que llega el dolor, lo primero que dejan a un lado es su propósito? Y luego decimos, es que me siento vacío. Pues claro, dejaste a un lado por lo que fuiste hecho. No, el dolor está ahí para refinarlo. El dolor está ahí para darte claridad. El dolor está ahí para darle más propósito a tu propósito. Para eso está ahí. Mas sin embargo caemos en ese lugar y lo que vemos de Jesús es que aún en medio del dolor no pierde su propósito. Juan 18:11 le dice a él, vuelve la espada a su funda. Entonces ordenó Jesús a Pedro, le dijo, ¿acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Él sabía su propósito, él sabía que era necesario pasar por ese proceso para la salvación de todo el mundo. Sabía que ese era el proceso en el cual iba a cambiar y transformar la historia de Pedro, Benito, de Juan, de María, de Carlos, de Ramiro, de todos. Era tan significativo que el tiempo de su historia pasara por ese proceso sin perder a un lado su propósito. Su propósito era esencial. Y Jesús se mantuvo. Mateo 26:56 dice, pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que está escrito por los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Pero veo a muchos creyentes solamente obsesionados con su dolor y dejar su propósito. Checa lo que sucede en la Biblia. Tú conoces la historia de José. José pasó por tantos procesos, pero ¿qué empieza Dios haciendo en su vida? Lo primero que hace con José es mostrarles su propósito. Les da sueños, los cuales para muchos dicen, espérate, tú sueñas con ser rey y mira dónde estamos. Pero ojo, el propósito que Dios pone en tu vida, tú no puedes negarlo. Es algo que el Espíritu te dice, háblalo. Y José lo está hablando. ¿Y qué sucede en la historia de José? Lo primero que hacen sus hermanos es, lo meten al pozo. Después del pozo, lo esclavizan. Después del pozo, a la prisión. Mi hermano, lo que yo veo con muchos creyentes es que en medio del dolor caen al pozo y escriben el volumen 1 del rencor. Algunos ya van hasta en el volumen 3 del rencor. Algunos van en el proceso de la prisión. Y en ese lugar de prisión se volvieron cantantes de música norteña, Iñor. Y empezaron a hablar como los cantantes también de música tejana, como el hermano Bobby Pulido, ¿no? Que empieza ahí. Llévame contigo, aunque tenga que sentir dolor. Y decimos, ¿dolor? Y en mi tumba que... Pero se lo llevan hasta la tumba porque piensan que el dolor se ha vuelto tu propósito. No, mi hermano, deja a un lado eso. Que en la mente del cristiano conozcamos que el dolor es parte del crecimiento de todo creyente para su propósito. No al revés.
Porque si algo que vemos de José es que nunca sale rencoroso de ninguna de estas partes. Aunque estuvo en el pozo de la desesperación, aunque estuvo esclavizado, aunque estuvo en la prisión, no llega al principio a gobernar y decir, ahora sí me los voy a llevar a todos. No. Lleva al lugar, abraza a sus hermanos y dice, gloria a Dios, porque lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo obra todo para bien, para la salvación de muchas personas. Qué increíble es esto cuando tú y yo volteamos a ver nuestro dolor no como un lugar de propósito, pero al contrario, como un lugar de refinamiento. Cristo hace esto, no pierde su paz y no pierde su propósito. Y aunque en medio de ese dolor pudo haber hecho muchas cosas más, decirle a sus discípulos, ayúdenme, decide tomar su lugar, su propósito. Y lo que me fascina es que cuando va a acercarse a sanar a este siervo del sumo sacerdote, yo me imaginaba que Jesús en ese momento se iba a acercar al hombre y simplemente iba a sanar su oreja. Pero la historia habla que Jesús le pone la misma oreja. Yo dije, ¿pero qué acaso Jesús no puede crecerle una oreja nueva? O sea, hemos visto que crece brazos, o sea, hace muchas cosas. ¿Por qué no le creció una oreja nueva? Porque Jesús estaba en ese momento perseverando un legado de evangelio. Y cuando vivimos tú y yo en un mundo que todo desecha, sin duda. Si hay una mala relación, la desechamos. Si nos sentimos mal en la iglesia, nos cambiamos. Todo desechamos, ¿no? ¿Qué hace Jesús? Mantiene el evangelio. Y lo que pudo haber hecho nuevo en ese momento lo persevera y dice, no, vamos a mantenerlo, porque quiero que cuando tu testimonio sea un testimonio claro. Jesús no solo lo creció, mantuvo lo que ya existía y lo sanó y lo volvió nuevo en ese momento. Qué increíble es ver eso, cómo mantuvo ese legado, y ese es el milagro el día de hoy. Y este es el lugar donde quiero llevarte. Quiero pedir a la banda que me acompañe para cerrar. Hoy quiero invitarte a cambiar tu oración. Quiero invitarte a empezar a cambiar tu oración de dolor. Y no quiero minimizarlo, ojo, no quiero minimizarlo, pero quiero reenfocarlo del dolor al legado del evangelio. ¿Qué significa eso? Significa acercarnos a un Cristo, como Él lo hizo, a este Jesús, con su Padre y decirle, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Hoy quiero cambiar tu oración para que tu oración se alinee más al corazón de Cristo. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir manteniendo este legado. Yo lo puedo ver en mi propia historia, como cuando tenía 8 años de edad, fíjate, 8 años. Me acuerdo que mi mamá me llevaba a la iglesia y ellos tenían su tiempo de damas, estaban todas las damas y a los niños nos echaban a un cuarto y todos juntos. Siempre me he imaginado eso, como no había juegos, no había internet, no había celular, no había no, había un cuarto con escalones y hay que los niños, Dios los acompañe. Ahí estábamos. Y había una hermana que yo decía, esta hermana, hoy que yo pienso en ella, digo, haber sido una santa. Porque de alguna manera la hermana no se saturaba. Este niño tiene TDA. No decía nada. O sea, este niño viene aquí y vamos a hablarle del evangelio. ¿Qué crees? Esa hermana constantemente me decía, tú vas a ser un predicador un día. ¿Y qué crees? Lo que Dios hace a existencia cuando nosotros seguimos levantando el propósito de alguien más. Fue una hermana en un lugar que ni siquiera era como una conferencia donde habló en mis 8 años. Tenía 19 años cuando Dios me llama a servir. Tenía 20 años cuando Dios confirmó mi llamado. Tenía 24 años cuando Dios me ordenó como pastor. Y hoy llevamos 18 años proclamando el evangelio de Cristo. Mi hermano, creo que es tiempo de seguir adelante con este legado. Y en tiempos como estos, para ti y para mí, en las páginas de la historia, Dios nos está llamando a levantar el estandarte del evangelio
una vez más, a mantenerlo como Cristo lo hizo. En un momento como este, la iglesia, tú y yo, comprometernos, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, aunque estés pasando por tu tiempo de pozo, de prisión, donde tú te encuentres el día de hoy, de saber, Dios, quiero mantener tu evangelio vigente. Yo sé que tu humanidad quiere salir adelante. Nosotros lo hemos vivido cientos de veces. Esta ciudad a veces nos quita lo cristiano, hermano. Yo lo entiendo. Pero hoy quiero llamarte de vuelta para que donde tú y yo estemos, llevemos el evangelio de Cristo. ¿Qué crees? Este edificio es solamente un cuadro donde nos reunimos. Pero la iglesia somos tú y yo. Donde tú vas al centro comercial, ahí va la iglesia. Donde tú vas a tu oficina, ahí va la iglesia. Donde tú vas manejando en el tráfico, aunque sea difícil, ahí va la iglesia. Ahí va la iglesia. Es donde tú y yo vayamos. Pero el día de hoy vamos a comprometernos, porque sin duda Dios no ha removido de ti el día de hoy, escúchame bien, su promesa. No ha removido de ti su propósito, sus dones y su llamado. Hoy vamos a rendirnos de una vez más de cuentas con nuestro Dios y vamos a dejarlo en el altar. ¿Está bien? Hoy quiero hacer un llamado para aquellos. ¿Tengo tiempo? Tengo tiempo. Y me encantaría llamarte el día de hoy, porque la pregunta es esta: ¿dónde necesitas paz en tu vida? ¿Dónde? Esa paz y cordura y sabiduría que sin duda cuando volteamos a ver a un José, llega a ser el frente del reino y tiene paz, sabiduría, cordura. ¿Dónde es que tú necesitas paz el día de hoy? ¿Dónde es que el día de hoy, en medio de tu dolor, puedes decirle a Dios: Dios, yo necesito ese mismo espíritu que le diste a Jesús para tener paz en mi mente y en mi corazón? Si ese eres tú el día de hoy, quiero invitarte. ¿Por qué no te pones de pie? Y aquellos que tú necesitas oración, quiero abrir este altar en este momento. Quiero tener un tiempo de intercesión. Quiero orar por ti, porque creo que Dios quiere hablar y recordarte la promesa que te ha hecho a través de los años, que muchas veces el enemigo parece que lo ha diluido de tu historia y parece que rara vez lo escuchas ahora. Pero son tiempos como este, iglesia, tan significativos, donde te invito a pasar aquí enfrente para que la palabra de Dios nuevamente vuelva a resonar en tu corazón. Pasa aquí enfrente, pasa aquí enfrente. Dios quiere llamar este espacio a existencia. Dios quiere recordarnos sus promesas una vez más. Dios quiere que este sea el espacio donde las cargas que hay en nuestro corazón las tiremos a un lado. Hoy van a empezar a rebotar dentro de ti. Hoy van a empezar a rebotar en tu historia y Dios quiere transformarla si tú estás dispuesto el día de hoy. Deja que Dios comience a derramarse. Hey, bienvenido al YouTube de Substance Monterrey. Soy el pastor Isaac Cortés. Espero que estés disfrutando el contenido de nuestro canal. Tenemos sermones, tenemos algunas series con temas que tal vez puedan interesarte, algunas enseñanzas también en los pequeños cortos, y tenemos recursos musicales tal vez para tu iglesia local. Si te gustó algo de lo que estás viendo, por favor déjanos un comentario, suscríbete, compártelo con alguien más o dale al menos un like. Si te encuentras dentro del área de Monterrey, aquí en México, pues no dudes en visitarnos. Ahí en nuestra página substancemty.com/visítanos. Ahí puedes encontrar los horarios y dónde se encuentra nuestra localidad. Nos vemos, que Dios te bendiga.